Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa mousse de parchita con una base muy esponjosa de chocolate. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. Vamos a preparar la base de chocolate y para ello vamos a comenzar a batir las claras y le vamos a ir incorporando el azúcar poco a poco hasta obtener un punto de nieve y la reservamos hasta el momento de utilizar. Aparte vamos a batir la mantequilla un poco para suavizarla. Seguidamente le vamos a ir incorporando el azúcar pulverizada previamente tamizada y lo vamos a hacer en 3 partes. Y una vez que le terminemos de incorporar el azúcar, vamos a seguir batiendo por unos minutos más hasta obtener una crema de un color amarillo pálido. Cuando tengamos la mezcla bien cremosa, le vamos a ir agregando las yemas de huevo. Incorporamos la harina previamente tamizada. Le agregamos el cacao en polvo previamente tamizado. Por último le vamos a incorporar las claras de huevo que habíamos batido anteriormente a punto de nieve y lo vamos a hacer en 3 partes de manera envolvente. Colocamos la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado. Yo en este caso le he colocado papel encerado o papel parafinado. El molde que estoy utilizando tiene un diámetro de 27 centímetros. Le damos unos golpecitos al molde para que se distribuya bien la mezcla y lo vamos a llevar al horno, el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y lo vamos a dejar allí por aproximadamente 18 minutos. Una vez que lo retiremos del horno, vamos a pasar la punta de un cuchillo por todo el borde del molde y vamos a esperar unos minutos para que se enfríe un poco antes de desmoldarlo. Voy a utilizar un aro de 24 centímetros de diámetro para cortar la base de chocolate porque necesito que me quede de ese mismo tamaño, ya que es allí en ese aro en donde voy a ensamblar la tarta mousse de parchita. Una vez que cortemos el círculo, vamos a retirar la parte sobrante. Voy a tomar el aro y en una de sus bases le voy a colocar una lámina de papel film, ya que es allí en donde voy a colocar la base de chocolate junto con la mousse de parchita. Voy a colocar este aro sobre la base de chocolate de manera que el papel film quede en la parte de arriba, ya que al girarlo la base de chocolate debe quedar en el fondo del aro. Luego le vamos a retirar el papel encerado. Vamos a colocar este aro sobre una bandeja para que tenga más estabilidad. Luego lo vamos a tapar y lo vamos a reservar hasta el momento de utilizar. Para realizar el puré vamos a lavar muy bien la fruta, la vamos a cortar a la mitad y vamos a extraer toda la pulpa. Una vez hecho esto, la vamos a colocar en una olla junto con el azúcar y vamos a dejar que hierva a fuego medio por 10 minutos. Vamos a dejar enfriar un poco la preparación y luego la vamos a pasar por un colador para retirar las semillas.
El siguiente paso es colocar la gelatina en el agua para hidratarla por 5 minutos. Luego la vamos a llevar al microondas por 20 segundos para que se disuelva. Agregamos la gelatina al puré de parchita y lo vamos a reservar hasta el momento de utilizar. Vamos a realizar un almíbar para el merengue italiano y en una olla a fuego medio vamos a colocar el azúcar junto con el agua y vamos a esperar hasta que hierva. Cuando el almíbar comience a hervir, vamos a batir las claras de huevo hasta que se formen picos. Sabremos que el almíbar está listo cuando el mismo alcance los 118 o 120 grados centígrados. Si no tienes termómetro, vas a tomar un poco de almíbar con una cucharilla y lo vas a dejar caer lentamente. Y si el mismo cae en forma de hilo constante, quiere decir que ya está listo. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a incorporar a las claras el almíbar en forma de hilo. Cuando terminemos de incorporar el almíbar, vamos a seguir batiendo hasta que la mezcla se enfríe y obtengamos un merengue firme y brillante. Rápidamente vamos a batir la crema de leche, la cual debe estar bien fría, al igual que los implementos que vamos a utilizar. Vamos a batir un poco la crema y luego le vamos a incorporar el azúcar y vamos a seguir batiendo hasta obtener unos picos suaves. Y ahora vamos a unir las tres preparaciones anteriores, es decir, el puré de parchita junto con el merengue italiano y la crema batida. Lo vamos a ir agregando en varias partes y con movimientos envolventes. Y ya tenemos lista la mousse de parchita. Lo siguiente que tenemos que hacer es volcar esta mezcla sobre la base de chocolate. Yo lamentablemente perdí el video donde colocaba la mousse sobre la base de chocolate, pero ustedes en casa ya saben que tienen que hacer ese paso y les va a quedar como se ve en el video. Luego la van a llevar al refrigerador por aproximadamente 6 horas o hasta el día siguiente. Cuando la mousse ya esté bien fría, la vamos a colocar sobre un plato y le vamos a retirar el papel film que tenía el aro por la parte de abajo. Vamos a pasar la punta de un cuchillo por todo el borde del aro para que la mousse se desprenda del mismo y así poder desmoldarla con gran facilidad. Para la decoración vamos a derretir el chocolate tipo cobertura en el microondas por intervalos de 20 segundos. Yo en este caso he decidido decorar la mousse con chocolate, pero ustedes la pueden decorar a su gusto. Y así ha quedado la decoración de esta magnífica mousse y ahora vamos a cortar una porción para que ustedes observen cómo queda por dentro. Observa la textura tan cremosa con la que queda esta mousse, totalmente aireada, que se te deshace en la boca. Y es que realmente es una maravillosa explosión de sabores con una combinación perfecta entre el chocolate y la fruta de la pasión.
Así que no te quedes con las ganas y te invito a que la prepares en casa y puedas disfrutar de esa maravillosa combinación que solo esta mousse puede darte. Y si te gustó el video, me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. También puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad. Bye bye.